Hola, mi nombre es José de Jesús Sosa López del CBT 181, sexto G, especialidad de enfermería, y voy a tratar de explicar generalidades o lo general sobre este tema de evolución. La evolución se entiende como el cambio o transformación gradual de algo, pero dentro de la biología esto es algo muy complicado con tan simple explicación. La evolución consta de más de una hipótesis según creencias y tradiciones de donde hayan sido los pensadores que quieran dar su opinión respecto a esta idea. Una de las más viejas y por desgracia que aún sigue siendo aceptada es el creacionismo, que este implica, como lo dice la Biblia, se divide en dos, en el clásico y en el actual. El clásico dice, conforme lo va dictando la Biblia, que los seres humanos, que los seres vivos fueron hechos a imagen y semejanza o según la perfección que les quiso dar Dios para crear una especie de homeostasis natural entre todo lo vivo, todo conforme lo dicta la Biblia. Y el actual es el que sigue bajo estas creencias, pero lo quiere refutar, o lo quiere, mejor dicho, quiere comprobarlo, pero científicamente. Da pruebas, da evidencias científicas, pero para hacer una afirmación tan extraordinaria necesitarían pruebas igual de extraordinarias, lo cual para nada es factible dentro del creacionismo. Después viene otra hipótesis, que es la de generación espontánea. Esta fue creada por Aristóteles y se creía que los cambios iban ocurriendo, pues vamos a llamarlo porque sí, sin haber tantos factores que los muevan, que dependiendo de este factor va a ser este tal cambio, no, iban ocurriendo por necesidad. Dentro de todo esto cabe lo que es la biodiversidad de las especies. Dentro de esto existen individuos semejantes que dejan su descendencia, y esto es lo que nos abre camino a la evolución, la cual no es lineal. Esto sí hay que resaltarlo bien. La evolución no se le considera algo lineal, sino algo gradual, algo que va ocurriendo de poco a poco, porque se tiene la idea de esta famosa imagen donde al principio sale un simio en toda la extensión de la palabra, y hasta el final un hombre erguido, ya hasta inclusive con el uso de la tecnología, y se cree que la evolución ha sido así, conforme va escalando ese mono para llegar a lo que es, y no ha sido totalmente así, no es de una manera tan lineal, son cambios que poco a poco, casi insignificantes, van formando esto a lo largo de miles de años. Después existe otra teoría, es la del fujismo. El fujismo dice que una vez existe un ser vivo, este nunca se va a ver alterado una vez su creación. Va un poco de la mano con el creacionismo, va un poco de la mano con la Biblia. Después de esta teoría viene su contraparte, el evolucionismo, que a principios del siglo XIX surgieron las nuevas ideas de la evolución, cuando se empezó a observar esas diferencias, vamos a llamarle diferencias comunes que hay entre diferentes especies, o los mismos rasgos entre diferentes seres humanos, según sus cercanías y hasta observando los restos de estas especies. Este evolucionismo se da a entender mediante varias evidencias. La primera es la paleontológica, que es observando estos fósiles, estos restos de seres mucho más antiguos, y cómo no son exactamente igual a como somos o los que hay y tenemos hoy en día. Las bioquímicas, estas se dan mediante el estudio de la estructuración de esos seres a nivel molecular, a nivel celular, y cómo han cambiado dependiendo del ambiente en el que han estado transcurriendo toda su vida. Después vienen las geográficas, que como en diferentes partes del mundo, las diferentes especies, muchas de ellas comparten rasgos, se puede hasta parecer insignificantes, pero que dos especies de dos partes totalmente diferentes que descienden de una sola, tienen rasgos que aún comparten de la que precede antes que ellas. Después viene la sistemática. Esta se comprueba con los árboles de la árboles filongéticos, algo así. Estos
es como un árbol genealógico, pero en vez de mostrar una familia o algo así, muestra la especie en su estado más primitivo y las diferentes partes en las que se ha ido dividiendo esta especie para formar todas las nuevas que podríamos tener ahora o las que se han quedado en el camino. Esto es lo que explica más o menos. La otra es la embriología, que también ve como los embriones de diferentes especies, igual, tienen los mismos procesos, como muchos se llevan a cabo durante los mismos procesos, durante esa gestación, y esa es la general. Y después viene la domesticación, que este es un ejemplo interesante, que es de cómo el lobo, de lo que eran los lobos, descendieron pues, tantas especies de perros que tenemos ahora, porque antes los humanos y los lobos, al verse a los ojos, generaban una especie de hormona que hacía que estos lobos empezaran a perder el miedo hacia los humanos y los humanos igual hacia los lobos, y hacía que estos se unieran, generando una simbiosis entre ellos dos, donde uno podía trabajar con ayuda del otro, igual para la alimentación. Y fue de ahí donde fueron descendiendo las diferentes especies de perros, según de esos lobos. Y los lobos, ahora sí los salvajes que quedan aún en día, son los que a causa de esta misma evolución para mantener su especie, cuando un humano los voltea a ver a los ojos, no se quedan viendo, voltean a otro lado. Y esa sería otra evidencia. Existe otra hipótesis que es el lamarquismo. Dice que los cambios igual son espontáneos, pero estos sí tienen que ver con el cambio ambiental y la adaptación, solamente que se basa desde que hay un modelo estándar en el nacimiento y a lo largo de la vida de este ser va desarrollando diferentes cualidades, las cuales van a ser heredadas a sus hijos, vamos a llamarle, pero esta falla en que las características adquiridas, las que adquirió ese ser, no se pueden heredar. Un ejemplo de esto es alguien con suficiente conocimiento, con suficientes estudios, alguien que se la ha vivido estudiando, tiene hijos, sus hijos no van a nacer con ese conocimiento, obviamente no, las características adquiridas no se heredan. Después viene otra de las teorías, otra muy aceptada, es el darwinismo, que es la teoría de la especiación, el gradualismo, la descendencia común y la selección natural. Esta es una de las más famosas, la de selección natural, el cómo las especies van evolucionando según los requerimientos del ambiente para poder seguir viviendo, y cómo las que no logran adquirir esta nueva evolución se quedan atrás. Igual con el gradualismo, donde explica que todo este cambio es gradual y no es totalmente lineal, sino que se va dando de poco a poco. El darwinismo también, pues, como todo, no es totalmente perfecto, falla en diferentes cosas, en que él no pudo explicar cómo se transmiten las características entre especies o entre sus mismos descendientes, y en otra que también creía que las características adquiridas se heredaban, lo cual está comprobado que no es así. De este darwinismo nace el neodarwinismo, que se fundamenta en la genética. O sea, como Darwin no pudo explicar cómo se transmite todo esto, pues mediante la genética ya es posible. Se pudo llegar no a una conclusión, pero sí a más pruebas, a más evidencias de cómo sucede esto. Y eso sería lo general entre las diferentes hipótesis que hay diferente a la evolución. Pero pues, como la evolución es algo que nunca se detiene, es algo que siempre está en constante movimiento, hoy en día tenemos esto llamado evolución en acción, que es el origen de nuevas especies, y esto se da mediante diferentes cosas. Es diferente conforme a las características, por ejemplo, de aislamiento,
genético reproductorio. Un ejemplo de esto sería que en el 2010, si no recuerdo mal, se descubrió una cueva que mediante un terremoto se había descubierto, se había destapado una entrada, y una vez entraron encontraron muchas especies nuevas. ¿Qué tenían estas especies? A pesar de ser arácnidos, a pesar de ser lagartijos, de ser diferentes conocidas, estas no tenían ojos, ya que como la cueva siempre fue oscura, la evolución nunca se vio la necesidad de desarrollar ojos en estas especies, por más que tengan la similitud con las que tenemos aquí afuera con nosotros. Y el otro es el de divergencia y el de especialización, que pues como nada explica, pues cómo la evolución se va especializando dependiendo de los requerimientos que ocupe la especie en el entorno en el que vive, con o sin divergencias o cambios. Y esto sería algo general conforme a la evolución.